La guerra contra el narcotráfico es un ciclo implacable de ascenso y caída, donde la traición y la violencia extrema son la única moneda. Dale like, comenta y suscríbete. Comencemos. El poder de un capo de la droga es efímero, y la muerte, casi siempre, es brutal y pública. Estas son 9 historias donde líderes criminales y sicarios de alto rango cayeron, a menudo en cámara o a manos de sus propios métodos. En enero de 2020, María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, se desplomó contra una pared en Michoacán, México, con sangre brotando de su cuello. Esta estrella de Instagram, convertida en jefa del cártel Jalisco Nueva Generación, estaba a punto de aprender que la fama en las redes sociales no puede detener una bala. Horas antes había estado al mando de su propia unidad de sicarios, posando y alardeando del estilo de vida narco en internet. Pero ahora, mientras jadeaba, el soldado contra el que luchaba intentaba consolarla. Su operación más notoria se produjo en octubre de 2019, cuando orquestó una emboscada en la que murieron 13 policías en Aguililla. El suceso fue tan impactante que le valió el apodo de La Catrina, la esquelética dama de la muerte de la cultura mexicana, mismo que se tatuó en el muslo. Ahora, con solo 21 años, su reinado llegaba a su fin. Las fuerzas de seguridad la habían atrapado en la bocanada. En sus últimos momentos, aferrada al cuello de un soldado, murió antes de llegar al hospital. La muerte de La Catrina marcó un nuevo capítulo en la historia de los cárteles, demostrando que las jefas podían llegar tan alto como sus homólogos masculinos, pero caían con la misma dureza. Su cuenta de Instagram sigue activa, un monumento digital al peligroso encanto de la vida en los cárteles. Santiago Mesa López, conocido como El Pozolero, pensaba que lo había visto todo. Como experto en deshacerse de cadáveres para el cártel de Sinaloa, había disuelto más de 300 cuerpos en ácido. Nacido en el violento mundo de los cárteles, López había encontrado su nicho: borrar a la gente sin dejar rastro. Para él, sin cuerpos no había pruebas, y sin pruebas no había acusación. La técnica, perfeccionada a través de innumerables desapariciones, era tan metódica como horrible. Las víctimas eran torturadas, asesinadas o, en los casos más brutales, arrojadas al ácido aún vivas. El ácido era lo bastante fuerte como para disolverlo todo: piel, músculos, órganos e incluso huesos, reduciendo un cuerpo humano a un líquido oscuro y espeso. Pero la pericia de López tenía un precio: sabía demasiado. Conocía nombres, fechas, lugares y quién había ordenado cada asesinato. En el mundo de los cárteles, ese tipo de conocimiento es una sentencia de muerte. Tras su detención y confesión en 2009, en la que admitió haberse deshecho de más de 300 cadáveres, López desapareció. Muchos creen que acabó en una de las mismas cubas de ácido en las que operaba, convirtiéndose en la víctima número 301 de su propia técnica brutal. El simbolismo es escalofriante. Al destruir el cuerpo por completo, los cárteles no solo acababan con una vida, sino que, en esencia, condenaban un alma. El destino de El Pozolero sirvió como escalofriante recordatorio de que en el mundo de los cárteles, incluso el verdugo acaba convirtiéndose en el ajusticiado. El 6 de julio de 2023, Michael La Mosca Torres entró en el patio de la prisión estatal de California en Sacramento. Miembro de alto rango de la mafia mexicana, Torres había construido su imperio entre rejas, gestionando un sofisticado sistema criminal. Controlaba el sistema penitenciario del condado de Los Ángeles, exigiendo un impuesto de 1/3 sobre todas las ventas de drogas en la cárcel y grabando a bandas y traficantes en los valles de San Fernando y Antelope. Pero el poder en la cárcel es peligroso. Aquel día, 2 compañeros de la mafia mexicana, Ray Martínez y Juan Ángel Martínez, se acercaron a Torres. Lo que parecía una conversación normal se convirtió en una brutal traición. Sin previo aviso, sacaron sus armas improvisadas y lo atacaron. Torres, el hombre que había dirigido su imperio con puño de hierro, no pudo defenderse de sus propios hermanos. La misma organización que le había dado el poder había decidido ahora que era un estorbo. Su muerte envió un claro mensaje: en el submundo criminal, el hermano de hoy puede ser el verdugo de mañana. Ningún poder o influencia puede protegerte cuando tu propia familia decide que te has convertido en un estorbo. El 2 de diciembre de 1993, el sol caía sobre una modesta casa de Medellín, Colombia. Dentro, Pablo Escobar hizo una llamada telefónica a su familia, su último acto como el capo de la droga más poderoso del mundo.
Pocos minutos después, su imperio acabaría en una lluvia de balas. Unos meses antes, Escobar era intocable, con una riqueza inimaginable. Pero los tiempos habían cambiado. La DEA le había quitado su protección pieza por pieza, y sus propios hombres morían a diario, perseguidos por un grupo de vigilantes conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, las familias de todos los que había matado. Con su imperio desmoronándose, Escobar empezó a cometer errores, haciendo llamadas innecesarias y mostrando su desesperación. En diciembre de 1993, unas escuchas de radio condujeron a la policía hasta su escondite. Cuando irrumpieron, Escobar y su último guardaespaldas, Limón, subieron a la azotea. El tiroteo fue breve pero intenso. Escobar devolvió el fuego luchando hasta su último aliento. 3 disparos dieron en el blanco, y el narcotraficante más poderoso que jamás haya existido murió ese día. Su último asalto a una azotea se convirtió en un símbolo de cómo incluso el imperio más poderoso puede desmoronarse cuando el mundo entero se vuelve en tu contra. En octubre de 2018, James Whitey Bulger, el gángster más famoso de Boston, llegó a la prisión federal de Hazleton, en Virginia Occidental. A sus 89 años, Bulger era una sombra del temido jefe del crimen. Durante décadas, había jugado un peligroso juego, proporcionando información al FBI sobre sus rivales mientras construía su propio imperio criminal. Su reinado había terminado con 16 años de fuga, seguidos de la captura y condena por 11 asesinatos. Bulger había roto su regla cardinal: nunca hablar con el FBI. Su traslado a Hazleton bien podría haber sido una sentencia de muerte. En la jerarquía de la prisión, los informantes están por debajo de cualquier otra persona, y Bulger era quizá el soplón más infame de la historia criminal de Estados Unidos. Bulger ni siquiera llegó a su primer desayuno en Hazleton. A las pocas horas de su llegada, los reclusos entraron en su celda. Fue víctima de una paliza terriblemente brutal con un calcetín lleno de candados, seguida de un intento de sacarle los ojos y cortarle la lengua. El simbolismo era claro: esto era lo que les ocurría a los hombres que veían demasiado y hablaban con demasiada libertad. El hombre que había construido un imperio jugando a 2 bandas descubrió que al final todo el mundo tiene que elegir un equipo, y él había elegido mal. Dale like, suscríbete y comparte. El 31 de mayo de 2022. En el centro médico de una prisión en Butner, Carolina del Norte, Gilberto Rodríguez Orejuela dio su último suspiro. El hombre que una vez controló el 80% del comercio mundial de cocaína murió solo, a miles de kilómetros del imperio que construyó. La suya no fue una muerte rápida y violenta, sino un lento y humillante descenso a la oscuridad. Le llamaban el jugador de ajedrez porque construyó su imperio mediante tácticas de sala de juntas y estrategias empresariales. El Cártel de Cali era una empresa criminal que generaba unos 8.000 millones de dólares anuales. En 1995, la policía colombiana encontró a Gilberto escondido en un compartimento secreto detrás de una estantería de su lujoso apartamento. Consiguió salir en libertad tras cumplir solo 7 años, pero su libertad duró poco. El gobierno estadounidense lo extraditó a Estados Unidos en 2004, donde se enfrentó a 30 años en una prisión federal. Poco después, su salud se deterioró con un cáncer que devoraba su cuerpo. Los abogados de Gilberto pidieron la libertad por motivos humanitarios, pero la justicia estadounidense denegó la solicitud. En sus últimos años, Gilberto no era más que otro recluso moribundo en el pabellón médico de una prisión. Fue un jaque mate para el jugador de ajedrez. El 3 de septiembre de 2012, fuera de una carnicería en Medellín, Colombia, una mujer de 69 años estaba comprando sin saber que una motocicleta se acercaba detrás de ella. En cuestión de segundos, 2 balas en la cabeza pusieron fin al reinado de la reina más despiadada de la cocaína, asesinada por el mismo método que solía utilizar. Griselda Blanco no era la típica capo de la droga, la llamaban la viuda negra, ya que tenía la costumbre de matar a sus allegados, incluidos sus propios maridos. Con solo 11 años cometió su primer asesinato. En Miami, a finales de los 70, construyó un imperio que le reportaba 80 millones de dólares al mes. Lo que la diferenciaba era su total desprecio por las reglas no escritas del narcotráfico, ordenando el asesinato de las familias de sus rivales. Su paranoia, alimentada por la cocaína, la llevó a cometer aún más asesinatos sin sentido, alcanzando nuevas cotas con la masacre del centro comercial Datland en julio de 1979. La violencia llegó a ser tan extrema que el presidente Reagan tuvo que declarar la guerra a las drogas en el sur de Florida. La ley finalmente atrapó a la viuda negra en 1985, pero se las arregló para evitar la justicia.
Liberada en 2004 y deportada a Colombia, Griselda parecía haber escapado al castigo, pero el karma tenía otros planes. Aquel día de septiembre de 2012, mientras compraba carne en Medellín, su pasado la alcanzó. El asesinato en moto, 2 tiros en la cabeza, la sangre de la viuda negra manchando las mismas calles donde había ordenado tantas muertes décadas atrás. El 9 de febrero de 2017, helicópteros militares mexicanos descendieron sobre una casa de lujo en Tepic, desatando una tormenta de ametralladoras. Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H2, y 11 de sus hombres fueron aniquilados. Fue la primera vez que México autorizaba una redada en helicóptero en una zona densamente poblada. H2 dirigía en silencio una poderosa facción del cártel de los Beltrán Leiva y controlaba las operaciones de narcotráfico a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. A diferencia de otros capos, H2 prefería comprar a la gente en lugar de dispararles, construyendo una amplia red de funcionarios corruptos. H2 ascendió en las filas de la organización de los Beltrán Leiva, un cártel que se separó del imperio de Sinaloa de El Chapo tras una traición. A pesar de su bajo perfil, H2 no vivía exactamente como un monje en su lujosa mansión de Tepic. El gobierno quería enviar un mensaje claro de que ningún capo de la droga estaba a salvo. H2 figuraba en una lista de 122 objetivos prioritarios. Cuando comenzó la redada, las fuerzas terrestres rodearon primero su complejo. El equipo de H2 trató de defenderse con armas pesadas, momento en el que los militares decidieron utilizar la artillería pesada. Los helicópteros se abalanzaron rápidamente y, al amanecer, todo lo que quedaba era una mansión acribillada a balazos y 12 cuerpos. H2 se convirtió en el objetivo número 107 tachado de la lista del gobierno y otro clavo en el ataúd del cártel de los Beltrán Leiva. El 13 de abril de 2015, las autoridades mexicanas hicieron un macabro descubrimiento al otro lado de la frontera. En el interior de una nevera yacían los restos descuartizados de Jocelyn Alejandra Niño, también conocida como La Flaca, una de las asesinas más jóvenes del cártel del Golfo. Su cuerpo, junto con otros 2, mostraba signos de tortura. Solo una cosa identificaba a la flaca: la palabra niño tatuada en lo que quedaba de su antebrazo. Nacida en la década de 1990 en Tamaulipas, creció en la pobreza, pero demostró su habilidad con las armas y el liderazgo, dirigiendo su propia unidad en Los Ciclones, una poderosa facción del cártel del Golfo. Una foto de la flaca se coló en internet, mostrando a una joven con una sonrisa desarmante sosteniendo un rifle de asalto, lo que la hizo viral. Esta exposición acabaría siendo su perdición. Una facción rival, los Metros, filtró su foto, lo que les permitió seguir sus movimientos y planear su ataque. Entre el 12 y el 13 de abril, capturaron a la flaca y a 2 de sus socios. Se descubrieron 3 cuerpos mutilados en la parte trasera de un camión metidos en neveras de cerveza. Sus asesinos dejaron un escalofriante mensaje amenazando a todos los miembros de los Ciclones. Lo que está claro es que su objetivo no era solo su papel en los Ciclones, sino que se atrevió a ir más allá de lo que muchos creían que era posible para una mujer joven en el mundo de los cárteles. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.